Recientemente salió a la luz el capítulo 1103 del manga de One Piece, en el cual oficialmente volvemos al presente luego de haber estado un buen rato metidos en los recuerdos de Kuma. Y como no podría haber sido de otra manera, volvemos más fuertes que nunca, ya que en esta oportunidad Oda nos sorprendió con una gran revelación referente a la fruta de Bonnie, así como también con la llegada del cuerpo de Kuma a Egghead, lugar en donde terminará peleando con Saturn. Pero entérate de todo esto y más en este análisis, donde hablaremos de todo lo visto en el capítulo que lleva por nombre Lo siento, padre. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. En esta oportunidad la entrega número 1103 del manga de One Piece inicia justo donde terminó la anterior, es decir, con Bonnie saliendo de la habitación en donde se encontraban los recuerdos de su padre. Recordemos que para este punto seguimos en los recuerdos de Bonnie, es decir, que aún no pasamos a estar en el presente, y aquí aprovecho para explicar un poco cómo se determina esto, ya que entiendo que algunos no están tan acostumbrados a leer mangas, ya que probablemente vengan del anime de One Piece. Pero bueno, para identificar cuando estamos en un flashback en One Piece o en algún otro manga, basta con fijarse en el color de los bordes de las páginas. Si estos son completamente blancos, quiere decir que estamos en el presente, pero si el tono es más gris o totalmente negro, es porque estamos en el pasado. Ahora bien, hay mangas en donde esto no se aplica de esta manera, pero específicamente en One Piece sí se hace. Pero bueno, justo en este momento puntual del capítulo que estamos relatando, los bordes están grises, por lo que nos indica que aún estamos en el pasado, y de hecho de eso nos podemos dar cuenta en el momento en el que Vegapunk se reencuentra con Bonnie. Ahí el viejo se lamenta por no haber podido cumplir la promesa que le hizo a Kuma de no dejar que Bonnie viera sus recuerdos, pero esta última rápidamente al verlo se disculpa con él. Recordemos que previamente ya le había intentado matar, porque pensaba que él era el culpable de todo lo que le ocurrió a su padre. Pero bueno, luego de que toda esta situación entre ambos se aclarara, el viejo le da a Bonnie un collar de un zafiro con forma de sol, el cual Kuma le había encomendado que le entregara en su momento, ya que supuestamente le daría suerte. Sospechoso, ¿no les parece? Verán, a mi parecer este collar será sumamente importante, ya que probablemente sea algún aparato que el viejo haya vinculado al cuerpo de Kuma, o quizás algo más místico, pero bueno, que dudo mucho que se haya hecho énfasis en esto para nada. Ahora bien, luego de esto Vegapunk y Bonnie hablan un poco de Luffy y el anciano se disculpa con ella por todo, poniéndole fin oficialmente al flashback, lo que quiere decir que volvemos al presente, cosa que, como les dije, pueden notar al ver los bordes totalmente blancos de las páginas. Y recordemos que donde nos habíamos quedado era justo con Saturn sujetando a Bonnie mientras los Marines le apuntaban antes de dispararle. Ahí se nos hace un breve recuento de la situación y vemos como la mayoría de los personajes estaban sometidos, Luffy ya estaba pidiendo comida para recuperarse y Kizaru estaba consciente, pero acostadito en el piso. Además vemos brevemente una conversación entre Dragon e Ivankov, donde se hace mención de que probablemente el cuerpo de Kuma se esté moviendo enteramente por sus instintos, cosa que después comprobaremos al verlo al llegar a Egghead, pero de momento mantengámonos en el presente. ¡Oblígame, perro! Puesto que Bonnie en un arrebato de ira reacciona ante la situación y vuelve a activar su fruta del diablo haciendo nuevamente otro Distortion Future en donde emula ser Nika. Tercera marcha. Lo que quiere decir que literalmente se infla como si fuera de goma, cosa que pueden comprobar leyendo las onomatopeyas del sonido de inflar y del posterior rebote, siendo esta última generada cuando intenta golpear a Saturn. Y ojo, hago énfasis en que pueden leer esto en el manga. Lo digo porque a inicios de mes hice un video en donde explicaba que Bonnie podría hacer esto y me llamaron loco diciendo que eso no iba a ser posible y bla 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 bla. Pero de toda esta situación que se generó debido a que yo dije esa vaina en aquel entonces hablaremos mañana, ¿verdad, Marquito? Tengo miedo. Copiar una propiedad de la fruta. ¡No! ¿Cómo que copiar una? No se hizo de goma. No. No es de goma. Solo creció su brazo con su distorsión futura que ya vimos en el manga, gente, ¿no?
Bien, pues resulta que al parecer Bonnie empezó a debilitarse luego de pegarle a Saturn y posteriormente intentó manipular su edad, pero tampoco lo logró. Es en ese momento en donde Saturn explica que la razón por la que no le afecta la fruta de Bonnie se debe a que fue él quien le dio los poderes. Y es aquí donde empieza a contarnos más contexto de cómo Bonnie obtuvo esa fruta. Pero bueno, resulta que siempre la tuvo, ya que Saturn experimentó con ella y con su madre cuando ambas estaban en Mary Joyce. Recordemos que Ginny dio a luz a Bonnie estando en la Tierra Santa. Pues bueno, mientras estaban ahí, Saturn experimentó con la que en vida fue su octava esposa, que fue Ginny. Sí, para todos los que teorizaban que Saturn fue quien se casó con ella, acertaron, lo que prácticamente hace que Bonnie sea su hija biológica, a menos que la vaina se retuerza más y que resulte que el viejo le compartía con otros Tenryubito. Soy el cook. Pero eso es muy poco probable. Podría decirse que Bonnie es hija de Saturn, pero bueno, resulta que ese loco experimentó con Ginny metiéndole, ¿qué? Ya saben, la palabra por D y que termina por Ogas. Eres mala persona. Y los efectos secundarios fueron los que hicieron que se enfermara con las escamas azules, afección con la que también nació Bonnie. Y si hablamos de esta última, resulta que Saturn experimentó con ella introduciéndole el poder de una fruta del diablo cuando apenas era un bebé. Esto debido a que ellos no eran capaces de comerlas por sí mismos, cosa que se pudo lograr, porque ya sabemos de sobra que Bonnie puede usar sus poderes perfectamente. Pero bueno, ya con esto tenemos bastante claro muchas cosas. Saturn fue quien se casó con Ginny y fue el que muy probablemente, prácticamente un hecho, la embarazó. También fue el culpable de que tanto Ginny como Bonnie se enfermaran con lo de las escamas azules por culpa de sus experimentos, y fue él quien le dio los poderes de la fruta Toshi Toshi a Bonnie. Ahora bien, por otro lado también nos explica un poco los límites de esta habilidad, y es que resulta que, a pesar de que el usuario de la Toshi Toshi sea capaz de manipular el futuro previsible de las personas, su límite radica en el momento en el que el futuro que se elige dista mucho del original. Es decir, mientras más difícil de obtener sea dicho futuro, más débiles serán los resultados obtenidos, llegando hasta el punto en que un futuro imposible no puede ser logrado. Con esto yo interpreto que existen cosas que no pueden suceder dentro del mundo de One Piece, como por ejemplo que, no sé, Bonnie sea un Gyojin, y esto se debe a que no nació como uno, por lo que si ella quisiera utilizar su Distortion Future para convertirse en una mujer pescado, no podría, ya que es algo virtualmente imposible dentro de su mundo, o al menos de momento. Es ahí donde se aplica el límite de la fruta. Sin embargo, el obtener los poderes de otra fruta adicional a la suya no tiene por qué serlo, ya que sabemos de buena mano que Kurohige fue capaz de hacer precisamente eso. Eso sí, no conocemos ni los métodos que utilizó, ni tampoco si existe alguna restricción biológica para que lo hiciera, pero de que es posible que alguien tenga más de una habilidad de una fruta del diablo en ese mundo, es posible, y Kurohige es prueba de ello. No jodas, ¿en serio? Y por lo mismo, Bonnie puede hacer un futuro distorsionado en donde haya obtenido los poderes de otra fruta, en este caso los de estirarse, que corresponden a la fruta de Nika, cosa que es posible, ya que si el usuario de esa fruta muriese y la fruta reapareciera, ella podría obtener los poderes de esa fruta, ya sea comiéndosela o que no sé, se la inyecten, supongo. Eso por un lado. También por otro, simplemente pudiera estar haciendo un futuro distorsionado en donde haya obtenido un poder de Akuma no Mi distinto al que posee, pero bueno, que ambos casos son factibles para explicar lo que ocurre con esta habilidad, y en ambos casos está rotísima. Ya es demasiado. Ahora, volviendo al capítulo, mientras todo esto ocurría, Atlas aprovechó para darle comida a Luffy, para que así pudiera recuperarse, y por otro lado, Kizaru ya se veía recostado de una roca mientras reposaba, dándonos a entender que eventualmente ambos personajes volverán a la acción, y es aquí donde llega Kuma a Egghead, tal cual como muchos habíamos teorizado desde ya hace un montón de semanas, y a partir de aquí vemos al cuerpo del Buccaneer abrirse paso entre los disparos que recibía por parte de los Marines hasta llegar a donde Saturn, justo a tiempo para salvar a Bonnie de ser aplastada por una de sus patas. Increíble. Señoras y señores, el mejor padre de este manga ha llegado para salvar el día, protegiendo a su hija con su espalda, para posteriormente girarse, agarrar la pata de Saturn e intentar devolverle un puñetazo empleando su haki, lo que nos demuestra que el cuerpo de Kuma aún posee su voluntad, puesto que el haki no es más que el reflejo de la voluntad de sus portadores, y esto va un poco en concordancia con lo que Dragon comentó en este mismo capítulo, es decir, lo de que parecía que se movía instintivamente, y bueno, resulta que en el capítulo
capítulo pasado ya Vegapunk había dado a entender que encontró una forma de hacer una especie de respaldo de la mente de Kuma que se activara o desactivara a conveniencia, pero Saturn se negó a que lo aplicara. Ahora, lo que no sabemos es si a Vegapunk se la peló y lo hizo igualmente. Por otro lado, si analizamos el momento en donde Kuma empieza a correr luego de ser rescatado por los revolucionarios, es decir, la parte final del capítulo 1067, ahí podemos ver que esto coincide con la llegada del CP0 a Egghead y por ende el inicio de los problemas en la isla. Adicional a esto, también es en ese mismo capítulo que Vegapunk comenta que tiene algo que darle a Bonnie, refiriéndose obviamente al regalo que le pidió Kuma que le diera y que justamente vimos en este mismo capítulo. A mi parecer, todas estas vainas están conectadas. Es muy probable que esa joya sea el artefacto que active la poca conciencia que le queda al cuerpo de Kuma. ¡Maldita sea! ¿Y yo soy el enfermo? Pero eso ya es una teoría mía. De momento tocará esperar hasta el año que viene para que todo esto se aclare, puesto que oficialmente este fue el último capítulo del año 2023. Bueno, más bien fue el primero del 2024, pero como siempre se filtra antes del año nuevo, pues acabamos leyéndolo antes. Pero en fin, el capítulo estuvo sumamente interesante, y por lo mismo iré analizando las múltiples vainas que vimos aquí de forma separada a lo largo del fin de semana a través de los videos que subiré a diario. Así que no se olviden de darle al botón de suscribirse y a la campanita para que no se los pierdan. ¿A ustedes qué les pareció este capítulo? Déjenmelo en los comentarios. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.